Buenos días, ¿cómo están? Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy, que es una clase breve. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que es la inserción laboral. La inserción laboral, nosotros como acompañantes terapéuticos, ustedes como acompañantes terapéuticos, y vamos a ver en profundidad estos casos que les subí en el grupo, ¿sí? Vamos a hablar primeramente esto, ¿no? De que el acompañante terapéutico no aparece como un mediador entre el paciente y su ambiente, proporcionando siempre lo que se busca, lo que decimos una autonomía, ¿sí? Entre tantos ámbitos, ¿no? De inserción laboral, el acompañante terapéutico interviene en casas de medio camino, centros educativos terapéuticos, escuelas y respectivos hogares, domicilios del paciente, y en este sentido son como facilitadores del armado de rutinas, hábitos de independencia y esto de poder propiciar los lazos sociales. Vamos a hablar también, ¿no? Y tener en cuenta en el ámbito educativo muchas veces llamado acompañante terapéutico no docente, lo que sería el APND, ¿no? Que funciona como puente entre los contenidos escolares y la subjetividad de cada niño. Es decir, haciendo posible que haya una adquisición real de lo que la escuela transmite, ya sea desde la parte pedagógica como desde lo social e institucional. El dispositivo de salud puede funcionar también brindando talleres con pacientes de diferentes franjas etarias, desde actividades lúdicas a oficios o tareas que permiten la inserción laboral del paciente. Asimismo, es parte del equipo interdisciplinario de salud, educación o ámbitos anteriormente mencionados, donde se trata cada caso y se implementan diferentes estrategias de intervención, ¿sí? Entonces lo que tenemos que pensar es que desde lo que es la inserción laboral, digo, los acompañantes tenemos, la verdad que tenemos muchas alternativas y propuestas de trabajo. Va a depender de lo que quiere, ¿no? Trabajar cada uno para que ustedes puedan insertarse en cualquiera de estos ámbitos de trabajo, ¿sí? Tenemos que pensar que dentro de lo que es el ámbito educacional, ¿no? Esta importancia de saber que si bien nosotros lo que trabajamos son todas las tramas sociales con el niño o niña dentro de la escuela, tenemos que pensar también que somos no facilitadores con respecto a lo que tiene que ver la currícula, no de este niño o esta niña dentro del aula con las materias con las materias curriculares, ¿no? Con cada materia que tienen en la escuela. Si bien nosotros no somos maestras, ¿sí? Maestras de inclusión, lo que vamos a hacer es poder ayudar y colaborar para que ese niño o esa niña puedan hacer, ¿no? O adolescente, ¿no? Dependiendo en el nivel que acompañemos, ¿no? Pueda cumplir con las actividades y las pueda llevar adelante. Obviamente que esto tiene que ver con que hay un plan de trabajo por áreas atrás. Recuerden que hay un PPI, que es un proyecto pedagógico de inclusión, donde a través del PPI lo que hace la maestra, ¿no? Junto con la maestra de integración, ¿sí? Es poder amoldar, ¿no? Esta currícula para que este sujeto, estos niños, estos adolescentes, puedan tener los conocimientos desde lo que es el aprendizaje en base no a que ellos puedan adaptar y puedan entender los contenidos. Nosotros vamos a acompañar siempre en esta tarea, de esto de poder ser mediadores, de poder facilitar y principalmente no desde lo que es la parte social, ¿no? De que puedan vincularse, que puedan tener sentido de pertenencia dentro del aula, que se puedan sentir bien con sus pares, con los docentes, con la institución en sí. Entonces nosotros lo que vamos a trabajar a través de esta inserción es de poder insertarnos nosotros para poder lograr que nuestros pacientes puedan mejorar su calidad de vida, puedan tener autonomía. Vamos a ver, ¿sí? Que subimos diferentes casos, ¿sí? Donde vamos a hablar específicamente de por qué hablamos de inserción laboral. Y vamos a ver que los objetivos de la inserción laboral consisten en promover el empleo, así como la creación de nuevos puestos de trabajo por medios de programas de iniciativas y de formación y orientación laboral. Vamos a ver que nuestro campo de trabajo, como dijimos anteriormente, es el domicilio, el ámbito de educación, instituciones, centros de rehabilitación, casas de medio camino, hospitales de día,
hospitales, clínicas, psiquiátricos, neuropsiquiátricos, es donde vamos a poder trabajar para poder abordar a un otro. Tenemos que tener en cuenta que nosotros lo que hacemos es poder, en esto de poder facilitar y poder cooperar en la tarea, cuando trabajamos, ¿no? Somos parte de un equipo interdisciplinario donde vamos a trabajar de manera particular, o vamos a trabajar con un centro, o vamos a trabajar con una obra social, pero siempre tenemos que tener en cuenta que trabajamos con un equipo. Es fundamental saber esto. Si trabajamos de manera particular, igualmente tiene que haber, ¿no?, alguien que nos supervise, alguien que nos acompañe, ¿no? Saber qué otro tipo de terapias o qué otro tipo de profesionales están abordando y están tratando a nuestros pacientes, para que de esta manera nosotros poder tratar y lo que buscamos es que el paciente pueda mejorar su calidad de vida. Vamos a ver, ¿no?, cada uno de estos casos que subimos, donde vamos a ver, y esto es importante, chicos, que ustedes lo tengan en cuenta, porque de esta manera es como vamos a tomar el coloquio, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando ustedes tengan que dar el coloquio, vamos a hablar específicamente de esto que es la inserción laboral. Es fundamental poder tener en cuenta qué es la inserción laboral, cuál va a ser su rol como acompañantes terapéuticos, ¿sí?, con el paciente con el que tengan que trabajar. Ustedes van a elegir, por supuesto, un tema y nosotros les vamos a preguntar acerca de ese tema. Pero ustedes tienen que saber cómo ustedes van a abordar a ese paciente desde su lugar de acompañantes. Por eso es importante que cuando tengan que rendir el coloquio, entiendan que en base al tema y al subtema que va a tener que dar cada integrante de los equipos, poder saber qué abordaje terapéutico ustedes van a hacer. Entonces vamos a ver el primer caso. Dice, paciente de 78 años, diagnóstico Alzheimer, tratamiento domiciliario. Bien, hacemos un parate acá. Primero, hablamos de objetivos generales y objetivos específicos. Tenemos que hablar de los objetivos generales primero, poder entender y saber qué es el Alzheimer, poder entender y saber las fases que tiene el Alzheimer, poder saber si existe un tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico, y después poder entender cuál es nuestro rol con una persona que tiene Alzheimer. Si hablamos de objetivos específicos, tenemos que saber la historia de vida del paciente con el que vamos a trabajar, a qué edad se le despertó la enfermedad, la patología, poder saber, ¿no?, desde los objetivos generales de que el Alzheimer no tiene cura. Lo que nosotros vamos a hacer es tratar de mejorar la calidad de vida de este paciente, y volviendo a los objetivos específicos, poder entender cómo está compuesta su familia, qué es lo que no le gusta, qué no le gusta, y poder saber qué tipo de medicación toma, si hace algún otro tipo de tratamiento. Tengan en cuenta que si hablamos de Alzheimer, que hablamos de una enfermedad neurodegenerativa, para poder saber estos objetivos específicos que vamos a aplicar nosotros con un paciente de 78 años, vamos a pensar desde el imaginario, es entender y pensar, bueno, a ver, 78 años, ¿a qué edad le diagnosticaron la enfermedad? Entonces, a raíz de eso vamos a saber que si el paciente se lo diagnosticaron a los 65 años, hace 13 años que tiene la enfermedad. Entonces, seguramente no está en un nivel donde comienza la enfermedad, sino puede que esté en un nivel intermedio o un nivel avanzado. Entonces, en base a eso, vamos a poder entender qué abordaje terapéutico vamos a hacer. Poder saber y tener en cuenta la importancia de la parte farmacológica, que debe tomar la medicación tal cual la prescribe el médico neurólogo. Saber que si hablamos de enfermedades neurodegenerativas, como es el Alzheimer, Parkinson o demencia, el médico tratante es el médico neurólogo. Pregunta del coloquio, si hablamos de enfermedades neurodegenerativas. Saber cuáles son las fases de cada una de las enfermedades neurodegenerativas. Saber que en el Alzheimer son 3 fases y poder explicar cada una de ellas. Poder también saber, en este caso, si hablamos de Alzheimer, cuál es nuestro rol como acompañante en cada una de las fases. Si bien nuestro rol va a tener que ver con acompañar, sostener, estar y poder tratar de que el paciente pueda mejorar o que pueda llevar una calidad de vida mejor y saludable, obviamente que para cada fase hay un abordaje terapéutico. No va a ser el mismo abordaje terapéutico que vamos a hacer con un paciente que recién está iniciado en la enfermedad,
donde todavía su memoria no se ha perdido del todo, donde podemos salir a hacer caminatas, podemos hacer que se conecte con el deseo, trabajar los recuerdos, la parte de la estimulación cognitiva, la parte de la estimulación semántica que tiene que ver con lo cotidiano que hacemos todo el día a día en casa. En cambio, si hablamos de un paciente con Alzheimer que está en una etapa avanzada, hay cosas que no las vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener una posición abúlica, va a querer estar acostado, no va a poder conectarse con los recuerdos porque su memoria está ya muy deteriorada. Vamos a tener que ver qué abordaje vamos a hacer, cuidar la alimentación, tener en cuenta que el paciente ya no puede estar solo, ¿sí? Que además de nosotros, si hay una familia, en el caso de que no haya una familia, que si hay una familia que nos pueda acompañar en este proceso, que cumpla con toda la prescripción médica, y si no hay una familia, va a tener que haber diferentes acompañantes para acompañarlo las 24 horas del día. Poder entender cuando hablamos de la parte no farmacológica los diferentes tratamientos que se pueden hacer. Trabajar desde la parte musicoterapeuta, la parte de la musicoterapia, poder trabajar específicamente la parte de la motricidad, porque son enfermedades donde toda la parte de la estimulación que tiene que ver con la parte motriz tiende ¿no? a deteriorarse, entonces poder hacer ejercicios, caminatas, poder pensar ¿no? en lo que tiene que ver con la lectura, mirar películas, trabajar con pictogramas, con fotos, o sea, poder preguntarle en base a lo que sabemos que le gusta, lo que es la comida, una alimentación saludable, es muy importante. Entonces, en base al diagnóstico, en este caso, que estamos hablando del primer caso clínico, que es el Alzheimer, es el tratamiento que vamos a hacer, ¿sí? En este caso, lo que planteamos en el material que le subimos es un tratamiento domiciliario. O sea que el paciente, ¿sí? No está en un proceso de internación, está en un proceso donde todavía está en su casa. Entonces, vamos a poder trabajar un montón de cosas si el acompañamiento es domiciliario. ¿Por qué? Porque está en su casa, donde están sus recuerdos, donde están sus cosas, donde está, donde le va a ser más fácil podemos ayudarlo a que pueda recordar y ver dónde tiene cada cosa guardada, lo que tiene que ver con el aseo personal, ¿no? Porque vamos a poder ayudarlo que dentro de su ámbito sí pueda conectarse, ¿no? De otra manera con lo que tiene que ver con su historia, con su vida. Entonces, vamos a pensar siempre en base a la patología o el diagnóstico que tenemos, como en este caso, ¿no? Un paciente de 78 años, ya hablamos de un adulto mayor, por supuesto, tienen que pensar ustedes qué objetivos generales y qué objetivos específicos ustedes van a implementar, van a proponer para trabajar con este paciente. ¿Sí? Ya sabemos que tenemos que pensar, ¿no? En base a las 3 fases que tienen Alzheimer, qué abordaje terapéutico vamos a hacer con cualquiera de las 3 fases. Pensar, ¿no? Desde que si está en una fase avanzada, ya no solamente capaz necesita un acompañante, sino capaz también necesita un cuidador para que se ocupe de la parte de la alimentación, de cocinar, del aseo personal, la limpieza de la casa. Recuerden que nosotros somos acompañantes terapéuticos que trabajamos con la psiquis de un sujeto. Entonces, esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces, tarea para casa, poder, en base a este paciente, ¿sí? De 78 años con diagnóstico Alzheimer, que el tratamiento que se va a hacer, el acompañamiento es domiciliario, ustedes vayan pensando, no para entregarnos a nosotras, sino para ustedes, cuáles son los objetivos generales y los objetivos específicos. Esto es lo que vamos a preguntar en el coloquio en base al tema y subtema que va a tener que trabajar cada uno, ¿sí? Bien. El segundo dice que es un paciente de 16 años con diagnóstico. Tiene TEA, retraso madurativo y TEL, que es un trastorno en el habla. ¿Sí? Bien. Hablamos de un tratamiento, el acompañamiento también es domiciliario. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que pensar específicamente qué abordaje terapéutico vamos a hacer. Fíjense que en este caso el acompañamiento no es en la escuela, ¿sí? Entonces, en base a ¿sí? En base a esto lo que vamos a hacer es pensar qué abordaje terapéutico vamos a implementar. Tenemos que pensar, no específicamente, si nosotros cuando hablamos de un paciente en base a la patología que tiene,
tenemos que pensar, no este caso, bueno, paciente de 16 años, tiene diagnóstico TEA, retraso madurativo y TEL. El tratamiento es domiciliario. Entonces tenemos que pensar desde los objetivos generales y los objetivos específicos. Bien, tenemos un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico bastante amplio. Entonces, 16 años. Este paciente está institucionalizado, está alfabetizado, fue a la escuela, fue al jardín, no va a poder saber cómo está compuesta su familia, poder pensar también el retraso madurativo, ¿no? Igual que el diagnóstico TEA, igual TEL, en qué nivel tiene en base al diagnóstico que tiene. Poder pensar, ¿no? Cómo son sus tramas, cómo se relaciona con la parte de las tramas familiares, con las tramas sociales, con si tiene amigos, si hace algún otro tipo de actividad. En base a eso vamos a también saber qué abordaje terapéutico vamos a hacer. Si ustedes eligen como tema TEA o trastornos del neurodesarrollo y ponen TEA, ¿sí? Dentro de trastornos del neurodesarrollo, o directamente eligen TEA o Asperger o el tema que ustedes vayan a elegir, tienen que tener en cuenta que nos van a tener que contar los diferentes niveles que hay de TEA, ¿sí? Por qué hablamos de TEA y el abordaje terapéutico que ustedes van a hacer. No solamente hablar de TEA, sino en base a cada nivel, ¿no? ¿Qué objetivos ustedes, qué abordaje terapéutico van a hacer con un paciente con TEA? Ya sea en el ámbito domiciliario, como es el caso que estamos comentando ahora, o en un acompañamiento terapéutico en el ámbito de inclusión escolar. Entonces, primero, saber lo que es TEA, de qué hablamos cuando hablamos de un retraso madurativo y poder entender también, ¿no? Cuando hablamos de TEL, ¿sí? Que es un trastorno específico del lenguaje, ¿sí? Entonces, hablamos de un trastorno específico del lenguaje, bueno, vamos a tener que interiorizarnos específicamente, ¿sí? De este paciente específico, con 16 años, un adolescente, ¿no? Para poder saber y conocer en profundidad, ¿no? La historia de vida de este paciente, ¿sí? Cuando estemos en el coloquio y les toque, elijan el tema TEA, vamos a preguntar específicamente el abordaje terapéutico en base a algún caso que vamos a presentar. ¿Qué abordaje terapéutico van a hacer ustedes? En base al tema que eligen central y luego el subtema que tiene cada uno. Y después los objetivos específicos. Un paciente con TEA, trastorno del espectro autista, un retraso madurativo, saber qué nivel de retraso madurativo tiene un trastorno específico del lenguaje, bueno, se puede comunicar, puede hablar, se trabaja con pictogramas, o sea, entonces, en base al paciente, ¿no? Y al grado, ¿no? del trastorno que tiene, ¿sí? Es como nosotros vamos a abordar. Esto es específicamente lo que les vamos a preguntar también en el coloquio. En base a un paciente con TEA o con TEL o con Asperger, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos generales? ¿Cuáles son los objetivos específicos y el abordaje terapéutico que ustedes van a hacer? También tarea para casa, para ustedes, en base a este caso, imaginar, utilizar la imaginación y pensemos que tienen que acompañar a un paciente en el domicilio con 16 años con esta patología, ¿sí? Bien, el que sigue es un paciente con diagnóstico de síndrome de Down, 9 años. Tiene conductas disruptivas, pega, muerde y esto trae dificultades en el ámbito escolar. ¿Qué estrategias implementaría? Bueno, pensemos. 9 años, síndrome de Down. Tiene conductas disruptivas, pega, muerde, ¿no? Y trae dificultades en el ámbito escolar. Pensemos. ¿Ustedes qué estrategias implementarían para poder ayudar en el acompañar dentro del ámbito de inclusión escolar? Entonces tenemos que pensar, primero saber por qué hablamos de síndrome de Down, qué es el síndrome de Down, los diferentes tipos de síndrome de Down, qué implica el síndrome de Down, ¿sí? Después pensar que si es un paciente que tiene conductas disruptivas, pega, muerde, preguntar. Desde los objetivos específicos pensaríamos, toma medicación, qué tipo de tratamiento hace, quién lo está abordando, si hace algún otro tipo de terapia, conocer su historia, saber si solamente tiene conductas disruptivas dentro de lo que es el ámbito escolar o también lo tiene en su casa, la importancia de tener, ¿no? Una buena comunicación, ¿no? Con la familia
y con los diferentes profesionales tratantes para poder saber nosotros qué herramientas y qué estrategias terapéuticas vamos a implementar en el ámbito escolar. En base a esto y sabiendo, ¿no? Y abriendo un panorama, vamos a tener que ver, bueno, conductas disruptivas. Vamos a imaginar, pensemos, el paciente no está medicado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar con el equipo interdisciplinario con el que trabajamos para poder ver, ¿no?, por qué el paciente no está psicofarmacológicamente estabilizado, porque, o si lo está, poder ver, bueno, a ver qué pasa con la medicación que no hace efecto para poder bajar, ¿no?, esta hiperactividad o estas conductas disruptivas que tienen que ver con pegar y morder, que obviamente que va a generar todo va a generar situaciones significativas dentro del ámbito escolar. ¿Por qué? Porque con ese nene no va a querer jugar nadie, porque nadie va a querer compartir, porque en realidad capaz le tienen miedo y en realidad tiene que ver capaz no con generar un rechazo. Nosotros siempre vamos a trabajar desde el construir, es pensar qué estrategias vamos a implementar, ¿no? Bueno, primero, como siempre hablamos, con cualquiera de los 3 casos que estamos presentando, tenemos que generar el vínculo. Yo no puedo a un 9 años con síndrome de Down, con conductas disruptivas, que pega, muerde, querer de prepo no imponerle cosas, porque no va a servir. Generar un vínculo donde nos puedan entender, donde nos puedan conocer, que sepan que estamos para poder acompañarnos y poder estar, ¿no?, para que ellos puedan mejorar. A veces hay palabras que no hace falta utilizarlas, sino que en esto de poder comunicarnos va a ser que podamos lograr en este vínculo saludable, ¿no?, poder trabajar en conjunto con la familia y con el equipo interdisciplinario, al igual, obviamente, de gran importancia en este caso la escuela, pues estamos hablando de las situaciones que se presentan, ¿no?, las dificultades que se generan y se presentan dentro de lo que es el ámbito escolar. Entonces, en el caso de que empiece a tener ciertas y determinadas actitudes con estas conductas disruptivas, sacarlo del aula, poder ver qué es lo que charlar con él, poder comunicarnos, ¿no? Si es un paciente que tiene comunicación verbal, ¿no?, poder abordarlo, poder tranquilizarlo, ¿no?, y después volverlo, ¿no?, a meter al aula. O sea, la idea no es que esté todo el tiempo fuera del aula, no. Lo que tenemos que buscar es que él pueda sentirse parte del aula y que estas conductas disruptivas de a poquito empiecen, ¿no?, a puedan empezar a bajar hasta desaparecer. La idea es que no logramos nada y no vamos a lograr una buena inserción, ¿no?, con este niño que conductas disruptivas, que pega, que muerde, con un otro, con sus pares, porque obviamente que aparece que no van a querer jugar, que no van a querer hacer ningún tipo de actividad, incluso le van a tener miedo. Entonces tenemos que pensar, y tienen que pensar ustedes, qué estrategias van a implementar con este caso que hablamos de un niño con 9 años con síndrome de Down, con conductas disruptivas significativas. Entonces, también tarea para casa, pensar qué es lo que ustedes harían. ¿Por qué? Porque es uno de los temas que les vamos a preguntar el día de coloquio, ¿sí? ¿Qué abordaje terapéutico ustedes harían con un caso como este? Que son muchísimos los casos que aparecen cuando trabajamos en el ámbito de inclusión escolar, ¿no? ¿Cuántos niños acompañamos que tienen conductas disruptivas, que pegan, que muerden, que traen dificultades en el ámbito escolar, que van los papás de otros nenes a quejarse porque este compañerito no los golpea? Entonces digo, tenemos que pensar qué estrategias vamos a implementar. Esto de acompañar, de sostener, de comunicarnos, de poder tranquilizarlo. Yo siempre digo que está bueno tener un objeto de deseo, ¿no? A mí me ha dado mucho resultado. El tema de que sabemos, por ejemplo, yo trabajaba con un pacientito con síndrome de Down, ¿no? Con un paciente con síndrome de Down que también tenía conductas disruptivas y le encantaba, era fanático de Toy Story. Entonces yo me había comprado los muñequitos de Toy Story, a Woody, a Buzz Lightyear, bueno, ¿no?, a Jessie. Entonces yo lo que hacía era tener en mi mochila, ¿no?, siempre o algún caramelito o algo dulce o los personajes. Entonces cuando yo veía que él empezaba, ¿no?, a tener, ¿no?, estas conductas que ya empezaba, ¿no?, como a molestar, bueno, yo lo que hacía era sacar los personajes. Yo le decía, mira, acá está Woody que quiere hacer la tarea, mira, te está mirando, ¿por qué le pegás? Entonces, hablar, ¿por qué le pegás a fulanito? Si él quiere jugar con vos, te está prestando la goma, te está prestando los colores, mira Woody cómo juega con él. O sea, implementaba estrategias y les puedo asegurar que me daba resultado. Yo decía que cuando trabajaba en inclusión escolar,
no, mi mochila estaba llena de juguetes y de muñecos y caramelitos, ¿no? O gomitas o yumis, ¿no? En base a lo que le gustaba para poder bajarlo, tranquilizarlo, ¿sí? La idea, vuelvo a repetir, no es sacarlo del aula. Nosotros tenemos que trabajar dentro del aula, no esto que le pasa. Obviamente que a veces sí hay que sacarlos porque si es una situación significativa, obviamente que hay que sacarlo. Pero después es volver al aula. Una vez que nos tranquilizamos, volver al aula. Nosotros tenemos que hacer que este niño pueda sociabilizar, pueda tener sentido de pertenencia. Entonces, cuando generamos un vínculo con nuestros pacientes, cuando conocemos a nuestros pacientes, vamos a poder entender qué estrategias vamos a implementar para poder ayudar. Nos vamos a apoyar con el equipo orientador de la escuela, nos vamos a apoyar con la maestra de grado, nos vamos a apoyar con el equipo interdisciplinario con el que trabajamos y nos vamos a apoyar con la familia. Es muy importante. Ninguna de estas patas puede fallar. Si una de estas patas falla, va a ser muy difícil poder lograr que este niño pueda no empezar a mejorar desde estas actitudes y conductas, ¿no?, que tiene para poder lograr que pueda mejorar su calidad de vida y pueda tener lo que llamamos estar insertado dentro del ámbito donde acompañemos. Entonces, esto no solamente hablamos, ¿no?, del ámbito que tiene que ver con lo que es inclusión escolar. También en el ámbito domiciliario aparecen conductas disruptivas, aparecen que pegan, muerden a los hermanitos o a los familiares. Bueno, tenemos que trabajarlo en profundidad. Por eso es importante esta clase para que ustedes puedan entender y puedan pensar que en base a esto que tiene que ver con esta inserción laboral, pensar qué plan de trabajo vamos a hacer, vamos a presentar con un paciente que, por ejemplo, tiene Alzheimer, con un paciente que tiene diagnóstico de TEA con retraso madurativo y TEL, y con un paciente que tiene síndrome de Down con conductas disruptivas donde aparecen actos, dificultades significativas en el ámbito escolar. Entonces, este material está subido en el grupo, lean el material, llévenselo a casa para poder escribirlo ustedes, porque el coloquio va a tener que ver con esto. El coloquio tiene que ver específicamente con pensar, trabajar y abordar esto que estamos hablando, que es en profundidad cuáles son las estrategias que vamos a implementar con los pacientes con los que vamos a trabajar, cuáles son los objetivos generales, cuáles son los objetivos específicos, y pensar que en base al tema que ustedes van a elegir, ¿sí?, con su grupo, y adentro cada subtema que van a tener que ustedes dar el día del coloquio, es lo que les vamos a preguntar. Si no saben qué plan de trabajo van a implementar, si no saben lo que es un abordaje terapéutico y no saben en base al subtema que ustedes van a elegir, ¿no?, cómo lo van a llevar adelante, no van a, digamos, no es que no van a aprobar el coloquio, digo, tendrán que pasar a una segunda instancia, porque tiene que ver con esto. En base al tema que ustedes van a elegir, tienen que saber explicar y decir por qué hablamos de un abordaje terapéutico y ustedes qué harían o qué implementarían, qué estrategias implementarían en base al tema que ustedes van a elegir con un paciente que van a trabajar. Entonces, a leer, a estudiar, a pensar, ¿sí?, y no a estudiar de memoria y decir, sí, porque TEA es prrr, sí, porque síndrome de Down es prrr, sí, porque Alzheimer es prrr. No. Es importante que lo estudien, claro que sí, pero que lo entiendan, que lo internalicen, que cuando le preguntemos a cada uno de ustedes por el subtema que van a elegir, ustedes puedan responder y ustedes puedan explicar qué plan de trabajo y tratamiento van a implementar y qué abordaje terapéutico van a hacer con este caso que ustedes están eligiendo, ¿sí? Entonces, es una clase cortita, ¿sí? Es para que lean, para que estudien, para que repasen. Nos vemos el miércoles que viene y cualquier pregunta, duda, consulta, acá estamos para acompañarnos. Les mando un beso grande y muchas gracias.